La senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti, diferenció los procesamientos que sufrieron Mauricio Macri y Amado Boudou. Expresó que en la causa contra el jefe de gobierno porteño no se pudieron hallar pruebas y, en cambio, la investigación sobre el vicepresidente de la Nación ha reunido datos casi concluyentes. Michetti aseguró que el juicio por las supuestas escuchas ilegales que habría ordenado su jefe político fueron una simple campaña de desgaste. Gabriela y el bloque del PRO piden en el Parlamento Nacional desde hace 2 años el juicio político del compañero de fórmula de Cristina Kirchner en las presidenciales de 2011. Gabriela, un gusto. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, el tema está presentado, digo, en el medio del Mundial, donde nosotros pensábamos que no iba a pasar nada, todos planteábamos, bueno, este va a ser un mes de tranquilidad, están pasando tantas cosas que realmente hay mucho para hablar, ¿no? Digo, sí, es bueno que aquella frase que se escuchaba antes del Mundial, bueno, ahora el juez Lijo va a parar y seguramente este mes no va a pasar nada y entonces todas las acciones o iniciativas que vaya a tener la causa van a ser después del Mundial. Bueno, no sucedió así, ¿no? Eso es bueno porque quiere decir que el juez está realmente comprometido con esta causa y por primera vez yo creo que tenemos una causa que vincula directamente al poder sí. Presidencial, digamos, en la Argentina, en el momento en el que se está ejerciendo la función. Y esa causa además está llegando a conclusiones muy fuertes, ¿no? A procesar al vicepresidente. Así que me parece que eso es un buen dato y siempre dije que lo que teníamos que hacer los representantes políticos en ejercicio de nuestras funciones era ser muy cautos y muy prudentes para poder darle el marco que requiere el juez y la justicia para poder avanzar en esa causa, ¿no? Cuando hablas de cautela, ¿a qué te referís concretamente? A que no embarremos la cancha, que no generemos situaciones en las cuales se pueda dar el campo o la tierra fértil para que haya, por ejemplo, la posibilidad de que alguien diga que el juez hay que correrlo y hay que poner otro, ¿no? O sea, que no le toquemos nada a la causa en sí mismo y a la justicia en este caso, que está avanzando también, para que pueda seguir avanzando como está avanzando. Que tengamos realmente cuidado en no generar ninguna situación que después del otro lado dé la posibilidad de hacer las cosas que se hacen siempre desde el lado del kirchnerismo, que es entorpecer permanentemente a la justicia para que ninguna de estas causas llegue a buen puerto. Pero digo, teniendo en cuenta el rol que ocupa la persona que es procesada, que es el vicepresidente de la Nación, ¿cuál va a ser la posición que van a asumir ustedes frente a esto? Es decir, ¿van a pedir el apartamiento, que pida licencia, un juicio político, que renuncie? ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros siempre tuvimos la misma posición y la tenemos desde hace mucho tiempo, mucho antes de que la causa haya llegado a este punto al que ha llegado hoy. Desde hace 2 años aproximadamente, un poquito más, que nosotros pedimos en el bloque de diputados del PRO a nivel nacional, pedimos el juicio político al vicepresidente porque ya se conocían en ese momento y se sospechaban este tipo de vinculaciones del vicepresidente con esta causa de Chicone y con otras. Entonces, en aquel momento pedimos el juicio político y lo seguimos presentando cada año legislativo y vamos a seguir presentándolo ahora con la actualización que corresponde en función del procesamiento que ha hecho el juez. Y esa va a ser nuestra postura, digamos, porque es la postura institucional que tenemos que llevar adelante y es nuestra responsabilidad pedir el procesamiento por juicio político, que es la responsabilidad política, ya no penal, que le cabe al vicepresidente por las acciones que llevó adelante. Entonces, eso lo vamos a seguir pidiendo y lo vamos a seguir empujando desde el Congreso. Después, en el tema de si tiene que renunciar o pedir licencia, todo eso, hemos tenido, por lo menos yo he tenido una postura que por ahí algunos dijeron, Michetti no quiere que renuncie. No, todo lo contrario, digamos, si el vicepresidente decide renunciar o tomar licencia, a mí me parece que es una decisión personal que casi que naturalmente se cae de, pero ¿no? Por eso como, digo, el hecho de que esté procesado, claro, ¿no amerita de alguna manera alguna acción directa de este muchacho? Por eso, pero lo que yo digo es, en mi caso, que soy senadora, por eso yo decía no embarrar la cancha para darle razones a los kirchneristas a que se muevan como se mueven siempre. En mi caso, que soy senadora y soy cámara juzgadora, en caso de que se haga un proceso de juicio político. Vos sabés que un juicio político comienza en la Cámara de Diputados y termina en la Cámara de Senadores, porque los senadores son los que juzgan y los diputados son los que acusan. Si yo hoy
dijera, estoy convencida de que si yo hoy dijera que el vicepresidente tiene que renunciar o tiene que pedir licencia, obviamente que eso va a ser tomado del otro lado como un prejuzgamiento para sacarme de la posibilidad y apartarme la posibilidad después de formar parte de un juicio político. Sí, lo que pasa es que vos sos una dirigente muy importante, la más importante que tiene el país, y por lo tanto, digo, es importante saber cuál es tu posición respecto a esto. Pero me parece que la posición tiene que ser ligada a la responsabilidad que yo tengo como senadora. Y mi responsabilidad como senadora es cuidar el rol que la sociedad me dio de justamente, en casos de juicios políticos, poder ejercer como Cámara Juzgadora. Si a mí me van a apartar, no estoy ejerciendo el rol. Entonces, lo más duro que uno puede, en este caso, pedir a un funcionario es justamente el juicio político. Eso es lo duro, porque un juicio político te puede llevar a la destitución y te puede llevar a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el resto de tu vida. Sí, sí. Entonces, no mezclemos las cosas e intentemos decir que lo más duro es pedir la renuncia o la licencia. Eso casi que es una decisión personal que el vicepresidente va a tomar o no va a tomar en función de su propia conciencia, y ya vemos que, digamos, no le hace mella a ninguna de estas cosas que están pasando, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad adjudicás a Cristina en todo esto? Y me parece que es como muy obvio, ¿no? Es directo el tema. No tiene ninguna posibilidad de pensar que acá ha habido algo que no la vincula directamente, porque, acordémonos, el vicepresidente fue puesto a dedo en la fórmula presidencial por la presidenta de la Nación, que decidió que ese cargo era un cargo que ella iba a definir, ella iba a decidir. Él era la persona de su confianza en ese momento y ella decidió, incluso hasta con una mirada de sucesor. Acordate que en ese momento se hablaba de que Vudú iba a ser el sucesor de Cristina, ni bien había asumido. Sí. Entonces, creo que es una responsabilidad directa la que tiene la presidenta, y me parece absolutamente increíble todavía que no haya una manifestación, una expresión. Que no se haya pronunciado. Me parece impresionante, me parece realmente que estas cosas son muy fuertes para la sociedad. ¿Vos estás esperando eso? ¿Vos estás esperando que, digo, obvio, vos creés que Cristina en cualquier momento va a agarrar la cadena? Tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo, Tendría ¿no? que haberlo hecho ya hace rato. Es su vicepresidente, está representando al país en un montón de lugares, viaja como representante de nuestro país, es el presidente del Senado, actúa como tal. Me parece que es el muy primero en la importante, línea sucesoria. Absolutamente. Me parece que es muy importante que cada uno de nosotros, en este caso tan delicado para las instituciones del país, seamos serios y ejerzamos nuestra responsabilidad al tope, digamos, con todo el criterio que tenemos que ejercerla y con la inteligencia de no caer en la trampa de que nos quiten del medio. Digo, lo que queda también explicitado absolutamente es la corrupción del Estado, digo, es decir, queda pronunciada de una manera hoy el Papa, brutal, ¿no? El Papa hacía ayer creo que fue, no hoy, una mención al problema de corrupción generalizado en el mundo ligado a lo político, ¿no? Y yo digo, en nuestro país, lamentablemente, esto se ha expandido como moneda corriente de una manera tan brutal que hoy deberíamos preguntarnos seriamente qué es lo que ha hecho que la corrupción sea moneda corriente y sea un tema que casi, digamos, está presente en el paisaje político permanentemente y además con mucha impunidad, ¿no? Y yo creo que hay un problema cultural de fondo. Sí. Que tiene que ver con que a nosotros los argentinos nos cuesta muchísimo trabajar o pensarnos como un colectivo, como un grupo, como un conjunto. Siempre estamos tendiendo a lo individual, tendiendo al proyecto personal, y nos cuesta muchísimo lo que tiene que ver con el registro del otro, el respeto al otro y el tratar de hacer con el otro cosas en común. Y eso que termina, y en eso, digamos, en esa situación lo que termina pasando es que cuanto más personal y más individualista se vuelve una cultura, sí, la corrupción es como la consecuencia inevitable, porque muchas veces para poder ser exitoso en tu proyecto personal, si vos no tenés parámetros firmes de límites de cosas que no haces, empezás a cruzar la raya y un día te olvidaste de dónde estuvo la raya, o qué raya había, o si había raya. Entonces, el problema que tenemos hoy es que muchos dirigentes políticos empiezan por
tener un contrato para en realidad no pagarle un asesor, sino para con ese dinero pagar cuestiones de la política. Después son cosas 2 contratos. menores hasta llegar después a esta. son 5, después no sé qué, después, y empezás a pasarte la rayita de lo que está bien a lo que está mal, y un día no te acordás. Y un día aparece ¿Qué Chicone era lo- Calcográfica. Exactamente. A ver, Marce. Senadora, usted conoce perfectamente, ¿no? Jorge Bergoglio. El año pasado, Sergio Massa decide presentarse a las parlamentarias contra el kirchnerismo el mismo día que lo eligen sumo pontífice, y fue como una señal para él. El juez Ariel Lijo, que tiene la causa Chicone, estuvo con el Papa, quien no le dijo qué hacer, pero le dio recomendaciones generales. Usted que lo conoce bien a Bergoglio, ¿cuánto tiene que ver en forma indirecta con este cambio que hay en la política y en la justicia la figura de Francisco? Bueno, Qué ojalá... complicada la pregunta que le hice. No, ojalá tenga mucho que ver. Ojalá, digamos, si realmente todo el testimonio de vida que Bergoglio dio en el país, porque no es que es diferente, él no cambió, digamos, sigue siendo la misma persona. Lo que pasa es que él tenía un muy bajo perfil y, digamos, y además se lo había metido dentro de un marco político partidario casi, como un opositor, ¿no? Entonces se lo ponía como un jugador de la política partidaria, cuando él no tenía nada que ver con la política partidaria, digamos, era en todo caso una voz de alerta a los problemas de la sociedad argentina, y lo era para todos los políticos, para los de un color, los de otro color. Entonces, me parece que si hay realmente una conciencia de que los valores que se pregonan desde, en este caso, la doctrina social de la Iglesia, o desde el testimonio personal de un sacerdote, en este caso, ¿no? Que ahora es papa, pero que en el fondo sigue siendo un cura, y eso es lo bueno de Bergoglio, que sigue siendo un cura, ¿no? Lo que vocacionalmente quiso ser. Me parece que si eso está generando algún movimiento de capas abajo de la tierra, fantástico, porque quiere decir que vamos tomando conciencia culturalmente de este tema y dirigencialmente, digamos, para hacernos cargo de la problemática de fondo. Ahora, déjame pensar que todavía no estoy tan segura de que haya realmente una apropiación de esos valores en muchos de los dirigentes argentinos, ¿no? El otro tema que no podemos obviar es el tema de los holdouts y todo esto que se ha generado, que indudablemente provoca una situación para el país bastante compleja. ¿Cuál es tu visión del tema? Bueno, la primera cosa que tengo que decirte es que si llegamos a este punto es porque evidentemente el gobierno, que se jactó todo el tiempo de ser el gran negociador de la deuda argentina, no negoció bien, porque vos no podés llegar a este punto en el que estás otra vez ante una situación de default queriendo pagar. O sea, es delirante lo que nos pasa, y entonces quiere decir que no se negoció bien, porque claro, si no, no hubiéramos llegado a este punto. Haber negado que vos tenías el 7% de la deuda no canjeada, digamos, y pensar que esa deuda no la tenías, es una cosa de avestruz con la cabeza abajo de la arena, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso, primer tema. Segundo tema, se ha negociado, en este caso, el del 7% de los fondos buitres, se ha negociado con un criterio muy prototípico de cómo se maneja el kirchnerismo en lo interno, muy patotero, muy de yo tengo la verdad, ustedes son los monstruos, digamos, a ver, a ninguno de nosotros nos gustan los fondos buitres, sabemos lo que son los fondos buitres, son aquellos que van en el momento de la peor crisis de un país a comprar deudas defolteadas que valen 0,50 para después poder venderlas. Todos sabemos que hay ahí toda una cuestión, por lo menos en mi caso, sí, no me gusta nada esa cosa de la usura, digamos, y de estar especulando con las crisis de los débiles, no me gusta nada. Pero lo cierto es que existen. Y cuando uno es jefe de un Estado, tiene que ser muy consciente de que tiene que manejarse con esas cosas que tiene el sistema internacional y que son lamentablemente presentes todavía. Entonces, creo que ha sido muy mal manejado. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Me parece que hoy tenemos que ser muy serios, otra vez, muy prudentes en el que no nos tiene que volver a pasar esto de ningunear al que tenemos enfrente, porque el que tenemos enfrente lamentablemente tiene ese poder. Pero serios somos, detenta. los que tienen que ser serios son Bueno, los que digo, representan serios, al gobierno. Serios, ¿sí? y cuando Los que digo son que nosotros, representan a ahí todos me estoy nosotros. poniendo en el lugar de la representación. Sí. Y me parece que en este punto, aprender de las lecciones que hemos tenido, ¿no? Aprender de las lecciones que hemos tenido. No podemos seguir haciéndonos los nenes rebeldes, porque definitivamente vamos a poner en jaque la economía del país, y esto no importa en términos de los que más tienen, importa en términos de los que menos tienen, Por supuesto. que ya se están viendo
perjudicados desde hace unos meses largos por la economía del país. Estamos en una situación compleja. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, realmente, ¿cómo analizás el tema de vudú? Lo dice la senadora y seguramente después te lo va a decir la senadora por San Luis, Negre de Alonso.